las 8:30, tiempo del centro del país. Vamos directamente con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y bueno, pues también parte esencial de este pool de comentaristas a lo largo de los sábados y de los domingos, que nos da mucho gusto, mucho orgullo poder tener y escuchar sus comentarios. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, aquí con mucho trabajo en domingo, leyendo y estudiando este Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos años. He visto varios comentarios de eso. De hecho, hoy el Fray Bartolomé señala que los gobernadores están preocupados por todo lo que tiene que ver con la seguridad y algunos compromisos que se habrían creado directamente con la CONAGO, que pues levantaron más de dos la ceja al escuchar el plan de seguridad. Pero, ¿qué es lo que, o en dónde te detendrías en todo esto que se anunció el pasado miércoles, donde va a haber la creación de una Guardia Nacional que estará implementándose desde el Ejército, desde la Marina y parte de la Policía Federal, que tengo entendido desaparecería? ¿Qué reflexión harías tú? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que dividir el debate en dos niveles. Esta discusión, que es muy importante, sobre las formas específicas ya, cómo se operaría la seguridad pública y cómo se quisiera construir la paz. Me da la impresión de que en este sentido es en donde recae la mayor crítica, porque había una expectativa generada por el propio candidato Andrés Manuel López Obrador de que sacarían al ejército de la participación directa en las tareas de la policía, porque finalmente lo que se está definiendo es que hay que entender que las responsabilidades del ejército son distintas a las responsabilidades de la policía. El ejército tiene que salvaguardar la seguridad nacional, el ejército tiene que defendernos ante enemigos externos, el ejército tiene que estar atento a actuar en casos de emergencia, y las policías debieran garantizar la seguridad interior, la forma como se combate a la delincuencia, junto con las procuradurías y demás. Al involucrar, como se hizo desde el 2012, al ejército en estas tareas policíacas, diría Andrés Manuel López Obrador, se corrompe la misión original del ejército. Entonces se esperaba que Andrés Manuel sacara al ejército de este tipo de actividades y fortaleciera a las policías. ¿Cómo lo hace? Construye una Guardia Nacional con tareas eminentemente policíacas, pero para construir la Guardia Nacional incluye miembros del ejército, miembros de la Marina y miembros de la Policía Federal, y eso es lo que sigue considerándose como que, bueno, finalmente no está cambiando mucho las cosas. Lo único que está haciendo es seleccionar qué parte del ejército y qué parte de la Marina y la Policía Federal se encargarán de este tipo de actividades. Ahora, ese es uno de los debates, y desde luego que ante una situación así, pues los gobernadores tienen que preocuparse, porque dicen, bueno, a mí lo que me daba cierta garantía es que estaba el ejército como tal, y esto me permitía a mí tener una cierta tranquilidad de que había una persecución de todas las Fuerzas Armadas al respecto. Al generar una Guardia Nacional, necesariamente habrá una curva de aprendizaje, y eso es lo que nos da un poco de temor, de que permanece el ejército, pero hay que reorganizar las cosas para poder actuar. Esa es una de las primeras partes del debate que me parece que está sobre la mesa, que se suma a dos cosas importantes. En primer lugar, la creación de una organización consultiva, una cosa que el proyecto le llama con todas sus letras la creación de un órgano de consulta, en la cual habrá personalidades distintas que estarán asesorando a la Guardia Nacional permanentemente para determinar cómo debe actuar. Y la otra medida importante es dividir al país en 266 regiones para que se coordinen de alguna manera estatal y regionalmente en el combate a la delincuencia organizada. Digamos que es la parte operativa, digamos, Jaime, de cómo se
cómo se operará el combate ante la delincuencia durante los próximos años. Pero a mí lo que me parece que es importante comentar es las premisas de las cuales opera este plan. Las premisas, digamos que te estoy comentando ahorita los puntos 6, 7 y 8 del documento que se presentó el miércoles pasado, pero los primeros puntos del documento tienen varios temas que resultan muy importantes. Fíjate, en primer lugar, se trata de definir que la violencia que estamos teniendo ahorita proviene de un contubernio que está establecido entre las autoridades del gobierno, autoridades estatales, municipales y demás, y los delincuentes. En virtud de que existe este contubernio, la delincuencia puede avanzar, y eso se llama corrupción de acuerdo con el documento. Por lo tanto, otra vez, lo que nos plantea el plan es que para acabar de lleno con la delincuencia, lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción. Y esto, pues resulta un poco más complicado. Esto implica homologar salarios de los jueces, de los policías, de los fiscales, y tener un cuerpo de abogados que persigan claramente este tipo de delitos, acabar con las causas de la corrupción, el desempleo, la mala educación, la falta de salud, y sobre todo un estricto respeto a los derechos humanos. Entonces, otra vez, lo que ocurre y resulta un poco complicado de construir es que el origen de todo es la corrupción. Si acabáramos con la corrupción, se acabaría la delincuencia y habría que perseguir otro tipo de delitos. Y esta es un poco la premisa desde la que están surgiendo este tipo de planes. ¿Y qué viene entonces? Porque habrá desde el Congreso habrá que ver una modificación a la ley, ¿no? Una creación, la creación de la Guardia Nacional. Esa tendrá que salir directamente desde el Congreso, que no va a tener mayor problema por la mayoría que tiene Morena. Exacto, pero no nada más eso. Por eso hago referencia a los puntos anteriores, porque hay que cambiar la definición de los delitos para que puedan ser perseguidos. La corrupción se vuelve un delito grave, hay que ponerlo en la ley, hay que dar instrumentos suficientes a los jueces, a las policías y demás para que puedan operar con base legal. En efecto, hay que crear la Guardia Nacional, porque es muy curioso, es una Guardia Nacional que dice el documento que tendría que ser un poco similar al esquema francés, en donde hay una guardia policíaca nacional que opera, o como la Guardia Civil Española, por ejemplo, que son órganos policíacos, pero para generarlos como tal hay que darles funciones específicas, capacidades de acción, presupuestos, coordinaciones específicas, lineamientos de operación que tienen que estar en la ley. Y todo esto es un proceso legislativo que llevará sus tiempos y mientras tanto el ejército seguirá actuando como está actuando hasta la fecha. Aquí lo importante es que se está cambiando el paradigma de cómo enfrentar la delincuencia. Según el documento, desde 1988, con la llegada del neoliberalismo, el libre comercio y todo esto, se fomentó una cultura del individualismo, del consumismo, de la competencia, del éxito colocado en tener dinero y demás, y eso hace que se rompieran formas culturales, dice el documento, en donde la organización ciudadana, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad se rompieron. Entonces lo que hay que hacer es reconstruir. Lo superfluo está mal, la búsqueda del dinero está mal, la falta de empleo y este tipo de factores son los que generan la delincuencia. Entonces, no nada más se trata de la Guardia Nacional, es lo que hay que pensar, sino una especie de reconstrucción cultural para quitar esos males que nos llevan a delinquir, diría el documento. Y por eso viene también esta formación, esa cuestión de tener una constitución moral, que también se ha hablado de ello, ¿no? Exactamente. Una de las partes fundamentales del documento se llama justamente la regeneración ética de la sociedad. Por eso hay que quitar todos esos malos estímulos que se dieron con el neoliberalismo, diría el documento, buscar que haya un estilo de vida nuevo que no se base en la búsqueda de los dineros, la búsqueda de lo superfluo, sino que haya una concepción ética de la sociedad
buscando ser incluyentes, respetando las libertades, apegándose al derecho y de esta manera construir un esquema de paz en el cual se puede resolver. A veces suena un poco ingenuo el documento como tal, tiene elementos muy interesantes, hay una parte importante que tiene que ver con la reformulación del combate a las drogas. Básicamente nos dicen que hay que liberalizar su producción y consumo, lo cual acabaría con malos negocios, pero por otra parte pues sí está el problema ético de qué tan conveniente es o no el consumo de estos productos para la salud de la sociedad. Un poco lo equipara con la prohibición en Estados Unidos del alcohol, ¿te acuerdas? En Chicago, en los 30s. Exactamente. Acabar con la prohibición acabó con la mafia del tráfico ilegal del alcohol. Uh-huh. Bueno, es un poco ver esa misma visión, pero bueno, no es lo mismo el alcohol que la heroína o ese tipo de drogas que generan otro tipo de males más terribles en la sociedad. Oye, pues qué interesante reflexión, Arturo, y bueno, hay que estar al tanto de lo que ocurra. Seguramente será una semana muy activa desde el Congreso, tanto Senado como Cámara de Diputados, donde se esté generando eso y otras tantas modificaciones más que iremos conociendo sobre este camino y lo que va a suceder el próximo 1 de diciembre. Gracias, Arturo, te abrazamos, te deseamos un extraordinario fin de semana. Gracias, mi querido Jaime, saludos a todo el auditorio. Fuerte abrazos, Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y bueno, pues nos ayudó, sí, a comprender todo lo muy profundo que está detrás de este plan de seguridad que fue recientemente anunciado el miércoles pasado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Una pausa, ya volvemos.